Muy bien, a ver, vamos a ir pasando esto. Estas cosas que les coloco yo al inicio es para que ustedes las vayan viendo conforme conforme van avanzando el repaso de las diapositivas, ¿sí? Esto es algo para recordar. A ver, ¿quién de ustedes me dice, antes de eso, se me va a hacer muy difícil entrar al chat, leerlos y etcétera? Es mejor que ustedes levanten sus micrófonos y puedan hablar para poder saber la participación de quienes se está dando ahorita, ¿no? Como ustedes saben, en cada clase yo hago preguntas, respuestas y espero las respuestas de cada uno de ustedes. Quienes la tengan, pues abren su micrófono y escuchamos a todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí a los macronutrientes. ¿Quién se acuerda cuántas calorías nos dan los carbohidratos? 1 gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías nos van a dar? Tenemos de, bueno, 4 calorías Muy bien, 4 calorías. En el caso de las proteínas también. y las Cuatro. grasas, La grasa es 9. 9 calorías. Ujú, muy bien. Marco, perdóname, no te leí. Ya ven, no los puedo leer. Veo aquí las alertas que dice mensaje en el chat, pero esto para mí dificulta un poquito fijarme en el chat y a la vez en la diapositiva que estoy compartiendo. Para mí es difícil hacer eso, por eso les pido levanten sus micrófonos. Recién puedo leer lo que mencionas, Marco. Si tu micrófono está activo, yo te cedo a ti la opción para que puedas hacer una oración con todos tus compañeros y todos nosotros para empezar, qué es lo que estás solicitando. Adelante, Marco. Está bien, licenciada Gabriela. Buenos días, chicos, feliz semana. Oramos en toda ocasión para empezar con la clase. Amado Padre, que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu santo nombre, Señor. Venimos ante tu presencia aquí justamente con la licenciada Gabriela, que todo lo que nos va a enseñar sea no solamente teórico, Señor, sino práctico, que nos va a servir aquí en nuestros futuros como médicos, profesionales y misioneros, Señor, y que podamos pues, prestar atención y abrir nuestra mente y corazón a cualquier enseñanza que vamos a recibir en esta ocasión. Este y mucho más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Marco. Listo. Entonces creo que podemos continuar. Las respuestas que ustedes dieron eran correctas. Aquí estamos haciendo un recordaris de los macronutrientes. ¿Por qué si vamos a hablar de la nutrición en el ciclo de vida necesitamos hacer este recordatorio? Porque sabemos que cada cosa que nosotros ingiramos va a tener una repercusión en la energía que nosotros podamos tener. Y recordando también, sabemos que los macronutrientes, aquellos que ven en esta pantalla, son los únicos que nos van a generar a nosotros calorías. Los micronutrientes, como vitaminas y minerales, no generan energía, pero todos sabemos que ellos participan activamente en la generación de esta, como coenzimas, como cofactores, en toda la malla metabólica los vamos a ver. Entonces, esto es vital conocer para cada uno de nosotros. Ahora, toda esa energía que nosotros vamos a necesitar de los alimentos y las necesidades que tengamos cada persona va a ser diferente una de otra. Y esto va a repercutir según los criterios que ustedes están viendo en esta diapositiva. La edad de las personas, la actividad física que realicen, el sexo que tenga cada uno de ellos, el peso adecuado y la estatura que tengamos. Entonces, cada vez que nosotros veamos o pensemos en requerimientos nutricionales, sea de personas sanas o de personas enfermas, automáticamente vamos a tomar en cuenta estos criterios para poder hacer no solamente los cálculos de energía, sino poder darnos cuenta, en el caso de ustedes como médicos, a grosso modo, si la necesidad de un niño es la misma que la de un adulto o la de un adulto mayor o la de una mujer gestante. Entonces, justamente esas diferencias son las que vamos a ver en estos 2 paquetes de diapositiva que vamos a revisar el día de hoy. Ahora, no solamente son los únicos criterios los que habíamos mencionado acá, sino también las etapas de la vida o las circunstancias que pueden rodear a estas personas. Como en el caso de las mujeres, 2 etapas muy importantes que son la gestación y la temporada de la lactancia.
¿sí? ¿Cuánto dura la gestación de una mujer? 9 meses. Eso traducido en semanas, ¿cuánto es? 36 semanas. 36 semanas. Hasta 40 semanas, ¿sí? 36, 38, 40 semanas, tomando en cuenta como inicio la fecha última de la menstruación. Y otra situación importante que no tiene nada que ver con una situación especial de la vida, sino más bien algo anormal, son las patologías. Cuando las personas están enfermas, ya no solamente tomamos en cuenta estos criterios como edad, actividad física, sexo, peso, estatura, sino a eso hay que añadirle ahora el estado patológico en que esté. Nosotros en nutrición trabajamos con puntos de quiebre o con ciertos factores, ciertas constantes matemáticas que nos van a servir para calcular los requerimientos energéticos según la patología que tenga o según el grado de inflamación que ésta tenga. Por ejemplo, no es lo mismo calcular energía para una persona que está pasando por una faringitis, como es mi caso en este momento, o con una persona que acaba de ser operada de miomas, por ejemplo. Entonces ahí los requerimientos energéticos y proteicos nutricionales en general van a variar, independientemente de estos criterios que hemos revisado anteriormente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace la FAO? Y de repente ustedes en sus clases prácticas ya la vieron. La FAO hace que los requerimientos nutricionales de cualquier persona se basen en los 3 macronutrientes porque son los que van a dar energía. Entonces, ¿cómo se distribuye eso? Según la OMS, según la FAO, nos dice que para una persona sana, o sea, es una persona sin patología presente, una persona sana, en cualquier etapa de su vida, el requerimiento energético se va a distribuir la mitad de toda la energía que sean los carbohidratos aproximadamente, que es lo que ustedes están viendo acá, el 50%. ¿Sí? Ahora vamos a ver si puedo poner mi punterito para que lo podamos ver. Ahí está. El 50% tendrían que ser carbohidratos. Entonces, en este momento ustedes imaginan todos aquellos alimentos que son los contenedores de carbohidratos, ¿no? Todos aquellos energéticos, todos aquellos alimentos que nos van a brindar energía a corto plazo. O sea, de aquí a unas cuantas horas. Por eso se llama energía inmediata. Entonces, ¿qué más nos dicen? Que en cuanto a las proteínas serían entre el 10 al 15% y las grasas mayor o igual al 30%, ¿no? Esa es la valoración o la distribución del valor calórico total. Además de eso, ¿qué nos dice la FAO y la OMS? Que debemos consumir alrededor de 25 gramos de fibra dietaria, que se tomen los clásicos 8 vasos de agua, que se consuman vitaminas y minerales todos los días en la dieta, el consumo de grasas saturadas y se modera el consumo de azúcares simples y la sal, ¿sí? Pero aquí hay una observación. Ustedes al lado izquierdo están viendo una operación matemática así. Si tomamos como ejemplo esta primera parte de los carbohidratos y nosotros vemos como un ejercicio simple que hicimos el primer día de clase con todos, que eran los requerimientos energéticos de las personas, 2.000 calorías. Una persona adulta, aprox, cuyas características no es deportista, tiene una vida casi sedentaria, tiene una actividad intelectual también considerada dentro de lo normal porque hay trabajo intelectual de por medio. Esto es casi sedentaria, es adulto y no importando el sexo, lo que generalmente y un aprox es que se recomienda son 2.000 calorías por día, ¿no? Que es el caso de cada uno de ustedes, salvo que alguno de ustedes tenga alguna rutina de ejercicios que sea más metódica, por decirlo así, en horas, en días, y cuyo requerimiento obviamente va a ser diferente a lo que se muestra acá. Pero esto es en el común de todos los mortales. Entonces, 2.000 calorías diarias. Si la OMS me dice que tengo que sacarle el 50%, entonces ese 50% sería 1.000 calorías que tendrían que venir solamente de los carbohidratos. Si eso lo traducimos a gramos, tomando como referencia esto, entonces tendríamos que dividirlo entre 4 para poder saber cuántos gramos de carbohidrato hay. Y eso nos haría a nosotros un total de 250 gramos de carbohidrato.
Muy bien. Entonces, si nosotros estamos viendo que son 250 gramos de carbohidratos, esto estaría en contraposición con lo que se recomienda nutricionalmente para las personas, ¿sí? Que nosotros tendríamos que consumir 180, tendríamos que consumir menos cantidad que esto que se indica acá, si la persona consumiera 2000 calorías. Ahora, si estamos hablando de proteínas, por ejemplo, nosotros decimos, una persona debe consumir 1 gramo, 1.2, 1.5, según requerimientos que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Eso, si tomamos como ejemplo una persona que pesa 70 kilos, entonces esta persona tendría que consumir 84 gramos de proteína. Esos 84 gramos de proteína, si la multiplicamos por 4, ¿cuánto nos daría? Lo que indica acá, 336 calorías. ¿Y eso qué porcentaje representaría? El 16%. Entonces, ¿estamos dentro de los márgenes que nos indica la OMS? Sí. No nos preocupamos porque estamos hablando de personas sanas. Sin embargo, esto es algo que no debe tomarse en cuenta cuando hablamos de personas enfermas. Cuando hablamos de personas enfermas, no iríamos primero desde los porcentajes que nos dice la OMS, sino acá, los gramos por kilo de peso, sin importar qué porcentaje nos arroja. Eso es algo que siempre y actualmente estamos incidiendo mucho con todos nuestros colegas nutricionistas, porque nos quedamos un poquito en el pasado, nos quedamos con esto. ¿Y por qué? Porque la OMS sigue mencionando que esto es una base, sin embargo ya nos estamos dando cuenta de que esto no es la base, ¿no? Entonces eso tú como médico lo debes saber. ¿Por qué? Porque si te toca de repente trabajar en equipo, como siempre lo estamos diciendo, con un nutricionista al lado, entonces tu prioridad y tu pregunta hacia mi colega debe ser, ¿cuántos gramos por proteína le estás dando al paciente? ¿Cuántos gramos de proteína por kilo de peso? ¿Cuántos gramos de carbohidratos le estás dando? ¿Cuántos gramos de grasa está recibiendo? ¿Qué tipo de grasa es la que recibe? Es así como debe ser tu forma de trabajar. ¿Qué vamos a lograr con eso? De que sí podamos tener un trabajo en equipo para cuando tengamos pacientes hospitalizados, ¿sí? Entonces, por ahora, estar nosotros viendo esto que es lo que indica la OMS. Vamos a pasar la diapo. Ahí tenemos. Ese 100% que lo hemos distribuido en los nutrientes que son los que dan energía, como proteínas, grasas, carbohidratos, ahora ese 100% de energía total también hay que distribuirla por tiempos de comida. Entonces, ¿por qué hago toda esta intro? Porque esto que estamos hablando va a funcionar para todas las etapas de la vida. Hoy día vamos a ver solamente hasta la adolescencia, ok, pero esto de todas maneras es como base, porque según la cultura alimentaria vemos que hay algunas personas que, como en el ejemplo de acá, comen 5 veces al día, hay otras personas que comen 3 veces al día, hay otras personas que comen 2 veces al día, y ninguna de ellas es mejor que la otra. Es parte de la cultura alimentaria que tienen las personas. Entonces, como parte de la cultura alimentaria, nosotros primero tenemos que saber justo eso. ¿Cómo come esa persona? ¿Cuántas veces? ¿Qué acostumbra a comer? Para que nosotros podamos decirle, ya, mira, según tu circunstancia de vida, según tu edad, según los criterios que hemos mencionado y según tu cultura alimentaria, entonces vamos a ayudarte para que puedas ordenar un poco tu alimentación y de esa manera puedas dirigirte. Entonces, esto de aquí es vital que ustedes conozcan, aunque no estemos hablando de personas enfermas, porque en el caso de ustedes también va a haber prevención. Cuando hagas tu serum, cuando hagas salud pública, vas a encontrarte con personas que no necesariamente acuden a ti porque están enfermos, sino porque hay situaciones nutricionales que hay que corregir. Entonces, tú como médico tienes que dar las pautas iniciales para que esas personas puedan tener un estilo de vida sano, por decirlo así. Si tú has visto acá los porcentajes y te fijas un poquito, menciona aquí un porcentaje menor en desayuno, muy pequeñito en las colaciones, porque en realidad son esos,
un almuerzo que represente hasta casi la mitad de la comida diaria y una cuarta parte otra vez para la cena, ¿sí? Entonces, si la persona tiene 5 tiempos de comida, esta debería ser su distribución. Si la persona tuviera 3 tiempos de comida, entonces date cuenta que estas colaciones hay que repartirlas acercándose más hacia la mitad del día que a la primera parte y a la última parte. Entonces, aquí ya desterraríamos aquel mito que yo no sé si ustedes han escuchado por ahí, que menciona que debes desayunar como el rey, almorzar como el príncipe y desayunar como un mendigo. Miremos este cuadro. ¿Aplica ese dicho? No. No. No aplica. Y es que no es real. Si nosotros haríamos valer ese dicho, ¿no? O ese refrán que por ahí circula, tendríamos que colocar mayor porcentaje acá en el desayuno, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, sea cualquier etapa de la vida. Tendríamos que colocar más contenido energético acá. Y eso es imposible. Con eso no lograríamos una buena salud. ¿Por qué? Porque generalmente si tomamos los tiempos de comida, por ejemplo, que tú desayunes a las 7 de la mañana en temporada de clases, en temporada de vacaciones desayunas a las 8, vamos, una diferencia de horas, 1 hora. ¿A qué hora es recomendable? A ver, ahí les lanzo la pregunta. ¿A qué hora es recomendable que las personas cenemos? Una persona sana, sin problemas, que te vas a acostar, que quieres lograr unas buenas horas y calidad de sueño. ¿A qué hora deberíamos comer para poder lograr una buena calidad de sueño? ¿A qué hora debería ser la última comida? Entre 5 a 6. ¿6? ¿5? 5 a 6 de la tarde. A esa hora cenan. 7. 6, 7. 7, 8, ok. Para poder acostarte mínimo un par de horas después, ¿sí? Y si haces una caminata breve, de repente 1 hora después. Entonces estamos hablando de las horas, y tomamos como ejemplo las horas que ustedes dicen, 7 de la noche. Vamos a poner un promedio, 7 de la noche, ya, lo máximo. No, es que llegué a mi casa tarde, salí de clases, 8 de la noche, ya, 8 de la noche, estás tomando tu cena. Y de ahí hasta las 7 de la mañana del día siguiente en que vas a tomar tu desayuno, ¿cuántas horas pasaron? A ver, de 8 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. 11 horas. 11 horas. Si desayunaste más, perdón, si cenaste más temprano, 7 de la noche, y a las 7 de la mañana vas a desayunar, ¿cuántas horas han pasado? A ver, sencillo, chicos, de 7 a 7. 12 horas. 12. 12 horas. Entonces son 12 horas en las que tu cuerpo no ingiere comida alguna. ¿Tú crees que es justo para tu cuerpo, después de haberlo sometido a 12 horas de ayuno, 11 horas, 10 horas de ayuno, darle una cantidad grande aquí energética? Que este porcentaje lo pasemos para acá. A ver, 50%, 1000 calorías. Para hacértelo más sencillo, te traduzco esas 1000 calorías en comida. 1000 calorías sería, por ejemplo, un tazón grande de avena con leche, un jugo de frutas, un plátano picado, un par de panes con queso o de repente huevo o palta, un elemento proteico más y un huevo duro. A ver, eso más o menos representa 1000 calorías. Pero ojo, el huevo no sancochadito, es un huevo frito o es una tortilla de unos 3 huevos dividido en un par de panes con un tazón grande de avena, con leche, luego un jugo de frutas y fruta picada adicional. Listo. Todo eso va a ser alrededor de la mitad de energía total. Y no estamos hablando de 2, de repente son 3 panes, porque ahí estamos hablando de 100 calorías más. A ver,
Y en la noche tú has cenado pues como el mendigo, ¿no? Te tomaste una sopita de verduritas con unos cuantos fideos y comiste una frutita picada y te tomaste una infusión. Listo. O sea, eso comiste a las 7 de la noche y luego desayunaste todo lo que te he mencionado ahorita. A ver, ¿estamos siendo justos con nuestro cuerpo? ¿Qué opinas? Y no estamos hablando de personas enfermas, estamos hablando de personas sanas. ¿Has visto la cantidad de carbohidratos que hay ahí? No Hay es justo. No es justo, es demasiada cantidad de carbohidratos. O sea, tu páncreas está bien tranqui, durmiendo 12 horas y tú lo despiertas con una carga alta de energía. Entonces, esa es la razón de por qué no aplica aquel refrán y sí lo que estamos mencionando. El desayuno tendría que ser una cuarta parte de la energía, la otra cuarta parte tendría que estar en la cena y la mitad tendría que estar en el almuerzo, porque estamos hablando de varias horas. O sea, eso lo estamos distribuyendo si tan solo tuvieras 3 tiempos de comida. Pero como generalmente no tenemos 3 tiempos de comida, a veces a media mañana picoteas algo en un receso, a media tarde picoteas otra cosa en un receso porque te dio hambre, o de repente decides quedarte estudiando hasta tarde con algo de comida, entonces la mayoría de las personas tienen este tiempo de comida, ¿no? Y este tiempo de comida está distribuido de la siguiente manera. Mira, con esta cantidad, este 25% más o menos se traduce aquí. He buscado imágenes referenciales más o menos para que te des cuenta. Acá hay un tazón de avena con frutos secos, con fruta picada. Sáquenle el jugo de acá porque este jugo no va. Un huevo o 2 huevos duros y suficiente. Aquí tiene solamente ese 20 a 25%. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Esa colación del 5 al 10%, mira, está representada o en este vasito pequeño de frutita picada con alguna fruta seca o frutos secos en un puñado que podrías comerlo a media tarde. Listo. Esto es tu colación pequeña. No son papitas, no son pues pasamorritas, no, o sea, cositas que de verdad van a ayudarte a ti con tu requerimiento energético total. Un almuerzo que te va a proporcionar toda esta cantidad de energía, traducido que en las proteínas y grasas que necesitas, es más o menos estos filetes que podría de ser de pollo o pescado, la mitad de tu plato recubierto con full verduras crudas o cocidas, como te gusten más, y un cereal que es la cuarta parte de tu plato, como ves acá, que puede ser arroz, que puede ser quinoa, que puede ser fideos, que puede ser cualquier tipo de alimento energético, harinas que acompañen tu plato, ¿no? Y una bebida, listo. Y en la noche, ese 25 a 30% es solamente acá, como ves, un pequeño caldo de verduras, que puede ser también un lonche con pancito integral, con un huevo duro, que puede ser una infusión, que puede ser, no sé, pues se me ocurre también como a veces a algunos pacientes con diabetes yo le digo, mira, en la noche puedes consumir un choclito, ahorita que estamos en temporada de choclos, un choclo grande, sancochadito, con un quesito pasteurizado y una fruta picada. Listo. Entonces con eso tendríamos ya todo lo que una persona sana en cualquiera de las edades necesitaría para el día para cubrir su requerimiento energético, ¿sí? Uy, para una persona obesa, a ver, voy a ver lo que están escribiendo, ¿ya? Entonces, desayunar como reyes, almorzar como príncipes, cenar como mendigos, no existe. Mira, existe porque las personas lo quieren comer así, pero que sea sano o no, eso ya hemos visto ahorita que no te va a pasar nada. Obviamente no te va a pasar nada, pero sí estás dando una carga energética muy grande en las primeras horas del día, que eso a la larga podría afectar un poco la parte metabólica. Y si no te mueves, eso es peor, ¿sí? ¿Cómo sería una distribución calórica para una persona obesa? Ya, esto lo podríamos nosotros, lo vamos a ver un poquito más al detalle cuando veamos obesidad en sí, ¿ya? Pero, de todas maneras, lo que les voy adelantando para que esta pregunta no se quede sin respuesta es, en obesidad manejamos y qué es lo que restringimos y le echamos una mirada a lo que son alimentos energéticos rápidos. Por ejemplo, esa persona obesa
tendría que consumir una porción más pequeña de este desayuno, o sea, menos cantidad de carbohidratos, un poco más cantidad de semillas, sacamos el jugo de acá y le damos una taza de leche descremada, por ejemplo. Su almuerzo tendría que ser este mismo plato y sacamos al arrocito de acá y no colocamos un juguito, sino más bien colocamos un refresco de alguna bebida que no tenga azúcar, ¿sí? Esta verdurita, si habíamos planificado colocarle fideitos, pues sacamos a los fideitos, colocamos más bien unos cuantos trocitos de papa sancochada y le colocamos muchas verduras ahí, ¿sí? Su media mañana tendría que ser frutas picadas, como las que están en este vaso, no le vamos a mezquinar, a la persona obesa a cada momento tiene hambre porque ya se alteró su sistema hambre-saciedad, entonces no la vamos a privar de comer cosas. Por eso es que los tratamientos para obesidad no funcionan, porque empezamos a quitar cosas y obviamente los pacientes no van a seguir ese régimen, ¿no? Como les digo, aquí podríamos quitar de repente frutas tipo mango, tipo uva y reemplazarlas por más fresitas, piñas, papayas, ¿no? En un vasito pequeñito. Y estas semillas infaltables. Estas semillas, acuérdense que siempre deben ser parte de la alimentación de todas las personas, ¿sí? Almendras, cashews, pistachos, pecanas, nueces, castañas, en fin, todas esas semillitas no deberían faltar en la alimentación diaria de las personas. Y lo que está aquí en la esquina, que siempre debe ser, es el agua. Se nos dice a nosotros que debemos consumir, una persona sana, 8 vasos de agua al día, ¿sí? Pero eso, a ver, yo pienso que eso debería seguir quedando como un recordatorio. ¿Por qué? Porque las personas no toman agua, ¿sí? Aunque si nosotros sacamos un requerimiento hídrico, y somos muy matemáticos en esto, algo que te vas a memorizar y que no está en las diapos y que podría ser pregunta de examen, es que las personas necesitan diario, el requerimiento hídrico de un adulto aprox es 30 a 35 centímetros cúbicos por kilo de peso. Entonces tú imagínate, ya tú sabes cuánto pesas. Ah, yo peso 60 kilos. Ok, entonces 60 por 30, ¿cuánto es? 1800. 1800 centímetros cúbicos debería ser la cantidad de líquido que yo ingrese a mi cuerpo. No agua, sino líquido. Y vamos a tomar en cuenta de que estas frutitas que vas a comer acá tienen líquido. Esto que no te parezca tiene líquido. Tu avena del desayuno tiene líquido, tu almuerzo tiene líquido, tu sopa tiene líquido, todo tiene líquido. Entonces eso debería contar también en el agua que van a consumir las personas. Nosotros no lo tomamos en cuenta porque en estas clases que estamos hablando somos de personas sanas. Pero cuando tú, por ejemplo, tengas a un paciente renal que necesite el control del ingreso de líquidos o tengas un paciente con cirrosis que ya tiene ascitis, o sea, la pancita balonada con mucha agua reteniendo ahí, entonces sí vas a tener que fijarte justamente en qué va a comer, porque en cada uno de los alimentos hay agua y estos pacientes tú me vas a indicar a mí. ¿Sabe qué, licenciada? Hay que restringir líquido, entonces yo me voy a tener que fijar muy bien en la cantidad de líquido que el paciente va a ingerir, no solamente en cuántos vasos de agua va a tomar, sino en el agua que está en sus que está en sus alimentos, ¿sí? Muy bien, pasemos a la otra diapo. Uy, ahí está. Ahora sí vamos a ver toda esa energía, cómo se distribuye a lo largo de toda la vida. Y primero tendríamos que hablar del embarazo, ¿sí? A ver, por aquí parece que hay otra preguntita más. Chicos, no tengan reparos en que me corten y digan, profesora, quiero hacer una pregunta para que yo no me atrase de repente en responder las preguntas que ustedes tienen en el chat. La sandía ayuda a bajar de peso. No sé cómo está orientada tu pregunta, Yanela, perdóname, pero no existen alimentos que ayuden a bajar de peso. No existen. Lo que existen son regímenes controlados para que la persona pueda metabólicamente utilizar la grasa almacenada y con eso poder disminuir la cantidad de masa grasa que tiene en el cuerpo. No es un alimento que voy a comer y con eso yo voy a bajar de peso. Así no funciona, ¿sí? Una consulta. ¿Qué pasaría si consumo
un alto requerimiento energético en el desayuno en vez del almuerzo, pero soy una persona prediabética. Peor. Hasta aquí te digo que es peor. Es que normalmente desayuno más porque estudio en las mañanas y en la tarde no suelo comer. Mira, no sé, Polet, no sé cómo es tu estilo de vida, no sé cuánto pesas, no sé cuánto mides, no te podría decir una respuesta precisa de acuerdo a tu condición, pero lo que sí puedo hacer es trasladar esto a un paciente X sin necesidad que seas tú. Si el paciente X ya tiene un diagnóstico médico de prediabetes y el paciente X, independientemente si está desnutrido, si está obeso, si está con sobrepeso, independientemente de eso, los desayunos de los pacientes prediabéticos deberían ser cuidados más que de una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque justamente tu páncreas está teniendo un esfuerzo mayor que el de cualquier otra persona para sintetizar y liberar insulina. Entonces, después de 10 horas de ayuno, tiene la necesidad obligatoria de liberar mayor cantidad de insulina porque estás consumiendo la mitad de tu requerimiento energético en el desayuno. Entonces, con eso no ayudas. Y si esta persona X, que ya tiene un diagnóstico médico de prediabetes, tiene una vida sedentaria, es peor, porque eso solamente lo va a guardar y vamos a ver en cuánto tiempo lo puede guardar. Si el páncreas ya se está haciendo deficiente porque hay una prediabetes de por medio, entonces se va a formar un pico de glicemia que normalmente tendría que después de 2 horas ya bajar. Lo que va a hacer este páncreas es demorarse más de las 2 horas. ¿Que lo va a lograr bajar? Sí, porque asumo que esta persona X es una persona joven, pero esto no lo va a seguir haciendo de esta manera siempre por siempre. Entonces, yo sugeriría a esta persona X con un diagnóstico de prediabetes de que el desayuno sea algo más ligero, más cargado en proteínas que en la misma glicemia. Y el almuerzo tendría que ser ya a sus horas y tendría que haber mayor actividad física y ahí cargar la cantidad de energía que necesita esta persona, que asumo que ya fue a control nutricional, porque si ya tienes prediabetes necesitas jugar mucho con los carbohidratos y los índices glicémicos que esto tiene, ¿sí? Espero haber podido responder tu pregunta. Sí. Si no, pues me cortas en cualquier momento y me dices, profesora, mi pregunta va más allá, tengo esto y esto y esto más. ¿Qué pregunta? ¿De acuerdo? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Por qué dijo que las personas obesas no pueden, o sea, tienen que evitar comer uvas y así comer fresas o papaya? No dije que tenían que evitar comer. Tendrían que aumentar ese consumo de esos tipos de frutas, no evitarlas. ¿Por qué? Porque ¿De son frutas, perdón, cualquier tipo de fruta? no. No sé si ustedes ya llevaron en sus clases prácticas el tema de los índices y las cargas glicémicas. No, A ver, todavía no. todavía no, ya. Yo te les voy a explicar rapidito. Cada alimento rico en carbohidratos tiene un índice glicémico. ¿Qué significa esto? Que es la velocidad, me parece que eso les he explicado ya desde la primera clase, es la velocidad en que va a ser absorbido y por lo tanto va a elevar la glicemia postprandial, o sea, después de comer. Si tú te comes, por ejemplo, una naranja, una papaya picada, no va a ser la misma velocidad en que hagas un pico de glicemia, en que te tomes esa naranja y esa papaya licuadas o hechas jugo. ¿Por qué? Porque cuando está picada, tienes ahí la fibra que está entera, la fibra que va a tomarse su tiempo en tus intestinos para poder separar de alguna manera a los nutrientes que sí van absorbidos de esta fibra. En cambio, cuando la fibra está casi destruida, eso va a ser más bien una ayuda para que esto se dé más rápido y la glicemia se pueda elevar más rápido.
Es una de las formas en que se altera. Ahora, cada uno de los alimentos tiene matemáticamente una constante, un número que se llama índice glicémico, en el que va a indicarte que si es el índice glicémico más alto, quiere decir que más rápido me va a formar un pico de glicemia postprandial. Si este alimento tiene un índice glicémico más bajo, entonces se va a demorar un poco más. ¿Quiénes son alimentos que tienen índices glicémicos más bajos? Justamente las fresas, las piñas, los cítricos. En cambio, índices glicémicos más altos tienes a la sandía, tienes a las uvas, al mango, por ejemplo. Entonces, en personas obesas o en personas con sobrepeso o personas que ya fueron diagnosticadas con prediabetes o diabetes mellitus ya per se, lo que se hace es restringir un poco esto en cantidades. No es sacarlo de la dieta de esta persona, no, es restringir en cantidades y hacer combinaciones que de tal manera alteren un poquito ahora la carga glicémica. Porque hablamos de carga cuando ya tomamos en cuenta cuántos carbohidratos tiene esta fruta, además de su índice glicémico. Entonces, esto es bien así, es bien importante manejarlo para que no solamente estemos prohibiendo alimentos a los pacientes y tampoco estemos endiosando a otro alimento, porque eso no es correcto hacer, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? A ver, por acá creo que hay otra pregunta. Dice, mi IMC salió en sobrepeso, pero últimamente no me medía la glucosa y como soy residente, la dieta que normalmente nos dan es puro carbohidrato. Qué pena. En mis tiempos también era igual, les cuento. Por eso me subí un montón de peso cuando era estudiante de la UPU. Eso quiere decir que puedo llegar a diabetes si no tienes un cuidado nutricional al respecto, sí podrías hacerlo. Mi sugerencia es, como estás mencionando que eres estudiante interna, tendrías que hablar con la Nutri, ¿no? del comedor para comentarle tu caso, que te haga una evaluación nutricional, mandar lo que tu médico te ha mencionado y que tu alimentación sea basada en eso. Es mi sugerencia. A mí me solían decir que si la avena lo acompaño con leche, por ejemplo, llegaba a perder sus nutrientes. Claudia, yo creo que si de repente no estuviste en nuestras primeras clases, te perdiste de este mito que ya habíamos dilucidado en nuestras primeras clases. Tus compañeros sí ya conocen muy bien qué pasa con la avena y la leche. Melanie, en un paciente con resistencia a la insulina, ¿debería restringirse de algún alimento o disminuir el consumo? Bueno, ya mencionamos que no es restringir, sino es ordenar. Quizás bajar cantidad, hay que evaluar muy bien la condición que tiene el paciente. Por eso no es solamente decir, no es, cuando nosotros evaluamos a un paciente, así como tú en algún momento te vas a hacer como médico, te vas a hacer líos en decir, no le puedo dar a este medicamento porque se choca con el otro, a pesar de que para esta patología está indicado darle este tipo de antibiótico, no le des, mejor dale otro y hagas primero tu análisis respectivo antes de medicar a un paciente. Esto es lo mismo que hacemos nosotros los nutricionistas cuando vemos a un paciente, cuando vemos a una persona con algún problema metabólico o patología diagnosticada. Tenemos que hacer un reordenamiento y todo eso hay que sumarle la cultura alimentaria que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, no es cuestión de restringir, de aumentar y de acuerdo a la patología, porque no es un tema de causa-efecto. Hay generalidades que luego las tenemos que manejar de acuerdo a las características de los pacientes, ¿sí? Muy bien. Volvamos al embarazo, chicos. ¿Qué tenemos que mencionar al embarazo? A ver, acá hay una pregunta más. Para una persona en sobrepeso no obesa, con diabetes tipo 2 y con estreñimiento, en el caso del consumo de frutas, ¿sería recomendable entonces darle una ensalada de frutas? Sí, ya tiene diabetes, ya está con sobrepeso y a la vez es estreñido. Esta persona es cuanto más fibra debería consumir. Esta fibra va a ayudarle con su diabetes y con su estreñimiento. Entonces hay que buscar ahora qué tipos de fibra. Repasa tus primeras clases cuando hablamos de los tipos de fibras y ahí tú solita vas a tener la respuesta. Muy bien, vamos entonces ahora con el tema del embarazo, ¿ya? ¿Qué decimos del embarazo?
de 38 a 40 semanas, ¿no? Que se van a tomar en cuenta luego de la fecha última de menstruación. ¿Qué más decimos del embarazo? Que está condicionada, la alimentación va a estar condicionada justamente lo que estamos hablando ahora. A una embarazada tú no le puedes dar algo especial porque el embarazo, si bien es cierto, para las personas es especial, para la mujer en particular es especial porque son cambios que van a ocurrir en su cuerpo, pues no debe ella tener la idea de que esto es algo anormal, de que es patológico, mucho menos como para restringirle cosas y de aumentarle otras. No, es una etapa más de la vida que sí necesita consideraciones especiales en cuanto a la alimentación, pero que no deben generar cambios radicales en su estilo de vida ni en tampoco su cultura alimentaria. Y para eso debemos tomar en cuenta su economía, sus factores religiosos, sus temas familiares, su cultura alimentaria, en fin, diferentes situaciones más. Y por lo tanto, hacer que no descuide tampoco el tema de sus tradiciones, sus costumbres, sus gustos o las aversiones que pueda presentar. Este es un tema bien importante porque en la etapa de embarazo se generan aversiones, o sea, rechazos a ciertos alimentos. He tenido pacientes que de repente huelen pescado y no quieren saber nada con el pescado porque durante toda su etapa de embarazo eso les provoca náuseas. Ya ha nacido el bebé y no pasa nada con el pescado, vuelven a comer pescado. O sea, son tipos de aversiones que ocurren, ¿no? O de repente los olores fuertes no los toleran tampoco. O de repente, no sé, más cosas que puedan estar relacionadas con la alimentación. Entonces eso es importante saber para poder ayudarle en la forma que esta mujer va a comer de ahora en adelante. Muy importante saber es cómo llegó esta mujer al embarazo. ¿Llegó en un estado nutricional normal? ¿Llegó en un estado nutricional de desnutrición? ¿Llegó con sobrepeso? ¿Llegó con obesidad? Es bien importante tomar en cuenta esto. ¿Para qué? Para que durante todo el embarazo no la sometamos a un régimen para llegar a un peso ideal, porque eso no funciona así. Lo que tenemos que es acompañarle en el embarazo y poder lograr un peso aceptable y valores bioquímicos aceptables para que estos no afecten al bebé, ¿sí? Entonces detectamos esto, orientamos a la mamá y empezamos a mejorar el estado nutricional en ella. Ahora, esto es un cuadro en el que se ve justamente lo que te decía. Si esta mujer llegó a su embarazo con bajo peso, entonces tiene que aumentar más kilos de peso que si hubiera llegado en una etapa normal o si hubiera estado en un estado de obesidad. Si te das cuenta, la mujer obesa tiene que subir de peso. O sea, no, no, está obesa, no tiene que subir de peso. Pero vamos, y el bebé, y la placenta, y el líquido, todo eso pesa. Entonces sí es algo que debe tener esta mujer que está en sobrepeso y obesidad. Por eso de todas maneras debemos lograr un aumento de peso en ella, pero no va a ser el mismo que si hubiera llegado en situaciones normales. Ahora, perdón. La ganancia de peso ahora en un estado gemelar, ¿no? Ya se detectó que esta mamá tiene 2 bebés, ¿no? Estamos hablando de 2 vidas, estamos hablando de más elementos, entonces aquí la ganancia de peso va en una cantidad mayor. Ahora, hay que tener en cuenta también el tema de los teratógenos, ¿no? Cuando nosotros estamos al cuidado de una paciente gestante, tenemos que ver que hay ciertas sustancias o ciertos elementos que están en contacto con el interior del cuerpo de la paciente, de la mujer embarazada, y que esto puede alterar el crecimiento y desarrollo del bebé intraútero, o sea, su embrión, su feto, y eso podría tener consecuencias graves al momento del nacimiento del bebé, la morfología de este bebé o de repente la vida misma, ¿no? Que es lo que no se quiere, puede poder lograr un embarazo exitoso. En otras palabras, lograr un embarazo exitoso en una gestante es alejarla de todo teratógeno posible, ¿no? ¿Quiénes pueden ser estos teratógenos? Ciertos tipos de drogas. Por eso es que la FDA y la EMA, FDA en América y la EMA en Europa, tienen un listado de fármacos que eso a ustedes les tiene que interesar bastante porque
Si eres ginecólogo, vas a medicar a tu paciente frente a cualquier problema, entonces no puedes dar cualquier tipo de medicación. La FDA y la EMA tienen un listado de fármacos que son los que están clasificados en A, B, C y D para que esta embarazada pueda recibirlos o no. Entonces busca un poco de esa información. No es para mi curso, eso va a ser para cuando lleves gineco, cuando lleves temas obstétricos, pero sí debes tener en cuenta eso, porque si de repente uno de estos fármacos que no eran los adecuados que esta paciente debería recibir, va a actuar en ella como un teratógeno. Y en algunos casos podría incluso poner en riesgo la vida del mismo bebé y la de ella. Entonces, eso es importante que tú leas. El tema de la radiación, ciertos virus, como por ejemplo la rubiola. No, una mujer gestante tendría que cuidarse de la rubiola porque la rubiola podría matar al bebé. ¿Sí? Fármacos como los antiparasitarios, por ejemplo. Una mujer embarazada no puede recibir un antiparasitario porque si no le provocaría un aborto. ¿Sí? Ahora, los teratógenos también puede ser por carencia, y aquí es donde entran algunos nutrientes vitales para la generación y la formación del bebé, como por ejemplo el ácido fólico. El ácido fólico, la falta de ácido fólico, haría que no haya un buen desarrollo del tubo neural, y por lo tanto, este bebé podría estar sometido a espina bífida, y en el mejor de los casos, nacer con ciertas deficiencias. Digo el mejor de los casos porque el peor es que el bebé pueda morir. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esos teratógenos? Hay dos tipos, pueden ser morfológicos o psicológicos y mentales. De repente el bebé nace completito, ¿no? Tiene sus 10 deditos, no tiene alteraciones físicas, pero sí alteraciones mentales, como ocurre, por ejemplo, con los hijos de los padres que son alcohólicos o hijos de padres que tienen el consumo habitual de drogas. No importa si son legales o ilegales, ¿no? Tienen el consumo habitual de drogas. Entonces ese niño va a crecer con temas mentales, a veces retardo mental o dificultad para memoria o con ciertas conductas. Muy bien, hay situaciones en las que la embarazada va a pasar y lo que se espera es que sea en el primer trimestre nada más, ¿no? Que es la emesis gravídea. Estas náuseas naturales que son provocadas por los cambios hormonales, y eso hace que las mujeres embarazadas no puedan comer bien y por lo tanto no cumplan con ese requerimiento que se tiene de que ellas puedan subir de peso, ¿no? Y eso preocupa más si es que está embarazada, ha logrado su gestación, o sea, ha empezado a gestar siendo una paciente desnutrida. Es peor, porque si va a estar vomitando todo el día, entonces no va a comer y eso puede generar problemas para ella y para su bebé, ¿no? Pacientes vas a recibir en emergencia, ¿no? Y vas a aplicar un trato ¿cómo se dice?, de emergencia. O sea, estabilizarla, mantenerla en observación y luego ayudarla, pues, ¿no? De repente de manera endovenosa para que ella pueda tener esos picos de glicemia buenos y no llegue a ser hipoglicémica. Lo que se espera es que esto sea solo en el primer trimestre de embarazo, no después. Después, si esto continúa, eso ya se llama hiperemesis gravídica. Ya no es una emesis simple, que es la común en todas las gestantes. Eso se llama hiperemesis. Entonces ahí es donde hay que tener mucho más cuidado y tú como médico ver si es factible o no darle algún antiemético para que ella pueda comer. Entonces ahí te dejo una tareita. Busca si según la FDA los antieméticos son una clasificación A, por decirlo de una manera simple. La clasificación A son aquellos que sí pueden ser prescritos sin problema alguno, ¿no? Tipo de minihidrato, en el que el famoso Gravol, si es que la paciente gestante puede o no puede, debe o no debe, ¿ya? Entonces eso te lo dejo de tarea para que vayas buscando si estos antieméticos, porque sí nos ayuda a nosotros para decir, ya tomó la pastillita, ok, entonces ya no tiene esta sensación,
nauseosa, entonces puede esta paciente comer un poco más. Generalmente estos problemas, como dije, se presentan en el primer trimestre y en las primeras horas de la mañana, ¿no? Ahí amanecen con cierta sequedad en labios o sienten la boca seca, es más, la sienten amarga, es más, ahí viene todo el tema de las náuseas, generalmente es en las primeras horas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nutricionistas tenemos que ver, ya pasó esas horas de la mañana, entonces vamos a ayudarla para que en el resto del día pueda tener una alimentación óptima, ¿no? Y buscar ciertos alimentos que ayuden con el tema del emesis, ¿no? Ahí te lanzo unos tips. Por ejemplo, temperaturas. ¿Qué crees tú que sería mejor para un paciente X? Estamos hablando del tema de las náuseas. Una embarazada que tiene sus náuseas matutinas, digámoslo así. ¿Qué crees tú en cuanto a temperaturas? ¿Es mejor darle alimentos a temperaturas altas o alimentos fríos? A ver, tienes a tu paciente que te dice, doctor, tengo náuseas. Todos los días tengo náuseas. Y tú quieres ayudarle ciertas, sí, pero quieres ayudarle, quieres darle pautas generales. Entonces, en cuanto a temperaturas, ¿qué le recomiendas? Que consuma alimentos calientes, alimentos a temperatura ambiente, alimentos fríos. A ver, chicos. Listo, te digo, por frío. No tengo un conocimiento previo, pero por deducción, es que no sé, cuando yo, en mi caso, cuando tenía, no sé, ganas, y consumías un alimento caliente, literal, era como que liberaba más olor, y esto se llama más Sí, alimentos que ya están por encima de los 40 grados despiden más olor. Entonces, eso hace que la persona o tenga más ganas de comer o sienta mayor repulsión al alimento que va a comer. Entonces, no es que le vas a dar un almuerzo frío a la paciente, sino que le vas a recomendar que los alimentos que consuma por naturaleza ya sean fríos, como por ejemplo las frutas. Y si buscamos nosotros en cuanto a sabores, ¿qué le recomendaríamos? ¿Sabores más ácidos o sabores más dulces?